En la clase pasada dejamos en la página 21, en mi cartilla, en la página 21, según Orígenes, solo Dios conoce al autor de Hebreos. Quien la haya escrito es solo conocido por Dios, a mi parecer, confesó Orígenes. Los escritores cuyos documentos han llegado hasta nosotros la atribuyen unos a Clemente, obispo de la ciudad de Roma, otros a Lucas, que dio a luz el Evangelio y los hechos, mal llamados los hechos de los apóstoles. Nosotros hoy estamos en condiciones de afirmar que el escritor de Hebreos fue Pablo. Segunda de Pedro 3, 15 al 16, si alguien quiere leer, por favor. Y considerar la paciencia de nuestro Señor como Salvador, como también nuestro amado hermano Pablo os escribió según la sabiduría que le fue dada, como también habla de esto en todas las epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes torcerán, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Bien, cuando se refiere a las otras escrituras de Pablo, entre ellas, sin duda, porque recuerden que tanto las epístolas de Judas, de Juan o de Pedro, y mayormente la de Jacobo, se llaman judeocristianas, ¿sí? Porque están escritas en un contexto judío, en un contexto hebreo. Entonces, cuando Pedro dice las otras escrituras, él ya conocía cuál era la inquietud de Pablo de escribirle a su propio pueblo. La escritura de Hebreos fue para Pablo como un permiso que Dios le da para escribirle a su propio pueblo. Hasta ese momento él tenía el mandato de Dios de escribirle a los gentiles, es decir, a todos aquellos que no eran, que no pertenecían a Israel. Pero en un momento, sabiendo que muchos creyentes en el Mesías, creyentes hebreos en el Mesías, estaban cayendo nuevamente en las trampas de la ley o en las trampas de los judaizantes. Entonces, para poder volver a llevarlos a mostrarles que Jesús siempre es mayor que todo, es mayor que Moisés, mayor que Abraham, mayor que Aarón. Entonces escribe Hebreos para mostrar que el Mesías era mayor que todo lo que los hebreos habían entendido o conocido. Siempre deben tener en cuenta que por ejemplo, hay muchos judaizantes, es decir, muchos que se dicen ser creyentes en el Mesías, pero te quieren llevar nuevamente a la ley. Te quieren llevar a guardar la Torá, ¿sí? Pero vos, eso lo puede hacer un hebreo, lo puede hacer un judío, pero no nosotros guardar la Torá. De allí, de debajo de eso, Dios nos libró. Por eso es que Pablo muestra a través de Hebreos que Jesús es mayor que todo. Así que Orígenes no sabía y bueno, él mismo confesó que solamente Dios podía conocer el escritor de Hebreos. Nosotros hoy tenemos bastante seguridad de que fue Pablo el escritor. Bien, Diocleciano persigue, se multiplican las copias y aceleran la fijación del canon. ¿Saben quién fue Diocleciano? Un emperador romano
que persiguió a la iglesia, dentro de los más, de los que más persiguieron a la iglesia fue Diocleciano, uno tantos, de los tantos emperadores. Bien, ¿quién quiere leer este párrafo, por favor? A principios del siglo IV se desata la feroz persecución ordenada por Diocleciano, bajo la cual se generaliza la quema de escritos cristianos. Esto fomenta, por una parte, la multiplicación de las copias clandestinas de ellos, y por otra, acelera la fijación del canon. La Iglesia tiene que decidir qué escrituras han de salvarse y preservarse a toda costa. Sin embargo, no se han llegado todavía a una decisión final. Sigue la discusión sobre algunos libros. Algunos apócrifos siguen gozando de mucho favor. Por ejemplo, Metodio de Olimpo, 311 después de Cristo, incluye en su lista de libros canónicos el Apocalipsis de Pedro. Cuando Eusebio de Cesarea, 265 al 340, escribe su histórica eclesiástica. Su historia eclesiástica. Todavía hay libros como Jacobo y Judas muy disputados. De esa carta dice: algunos la estiman espuria y supuesta. De ambas afirma. Sin embargo, sabemos que las dos se leen públicamente en muchas iglesias, juntamente con las demás. Da por no disputados los 4 evangelios, Hechos y 14 cartas de Pablo, incluyendo cierta y genuina. Incluyendo Incluyendo Hebreos. Pero de esta última añade que ha sido repudiada por algunos hasta el extremo de decir que no era tenida como epístola cierta y genuina de Pablo por la Iglesia de Roma. Como libros todavía en discusión cita Jacobo, Judas, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. En cuanto a este, deja en suspenso si debe considerarse entre los libros notoi, espurios, o entre los como lo gumenoi, aprobados por el consentimiento de todos. Se limita a hacer constar que algunos lo ponen en una categoría y otros en otra. Por su parte, los obispos Juan Crisóstomo de Constantinopla y Teodoreto de Cirro no utilizan Apocalipsis, segunda y tercera de Juan, segunda de Pedro ni Judas. Qué historia, ¿no? Porque constantemente hay disputas para ver cuál se acepta y cuál no. Cuál libro se acepta y cuál no. Ahora sí, canon o fragmento muratori. Cuando dice 265 entre signo de pregunta, ¿es un estimativo? Sí, sí, porque no es una fecha segura, entonces. Bueno, canon o fragmento muratori. Probablemente de principios también de este siglo IV, data el llamado canon o fragmento muratori, así designado por Erea Muratori, casi leo Los Ángeles, que los publicó en 1740 y se había creído de fines del siglo II. Solo se conoce en traducción latina en un manuscrito, que debió ser griego. Da una lista de libros aceptados generalmente como sagrados. Le falta el comienzo, así que el primero en mencionarse es Lucas. Pero como lo llama tercer libro del Evangelio, es indudable que antes ha mencionado Mateo y Marcos, la lista sigue con Hechos. Las 13 cartas de Pablo, Judas, 2 cartas que llevan el nombre de Juan, seguramente primero y segundo, y Apocalipsis. Incluye un apócrifo, el Apocalipsis de Pedro, pero advierte que existe oposición a la lectura de este libro en público. De todos modos, su inclusión en la lista es indicación que todavía en el siglo IV había apócrifos que gozaban de mucha estimación entre los cristianos.
No da primera de Pedro, pero al parecer fue una omisión por inadvertencia, porque según otros testimonios en estos tiempos, esa carta era ya generalmente aceptada como canónica. Excluye explícitamente el pastor de Hermas, la carta a los laodicenses y la carta a los alejandrinos. Y curiosamente menciona un deuterocanónico del Antiguo Pacto, la sabiduría de Salomón. Es muy probable que este valioso documento se haya originado en el Oriente, no en Roma como se había creído. Observaron que acá, que él está excluyendo, bueno, el pastor de Hermas me parece bárbaro que esté excluyendo, y excluye la carta a los laodicenses. Recuerdan que vimos que Pablo había escrito una carta a los laodicenses y le decía a los hermanos de Tesalónica que leyeran esa carta. Él dice, él la excluye. Así que esa carta a los laodicenses estaba circulando en aquel momento. Así que no sabemos qué se hizo o si es esta carta a los efesios que es la que tenemos, que en realidad es la carta a los gentiles, de carta de Pablo, un judío, a los gentiles. Bueno, acá entramos en otro tema que esto está añadido, porque esto lo añadí yo, esto ya no es un comentario de los historiadores, sino esto lo añadí yo por causa de lo que hemos venido estudiando y aprendiendo en estos años con la Sociedad Bíblica Iberoamericana y con la cuarta edición, con la tercera y cuarta edición de la Biblia textual. Constantino y las Sagradas Escrituras. Acá tienen un detalle que lo tienen que tener muy en cuenta. ¿Quién quiere leer, por favor? Sigo. En el segundo decenio del siglo IV, Constantino decidió patrocinar el cristianismo. Perdón, observaron ustedes que estamos ya en el siglo IV, hay están en acción dos emperadores. Uno está pasando, que es Diocleciano, y en el mismo siglo entra en escena otro, que es Constantino, ¿sí? Y Constantino, hay una historia larga por eso, pero Constantino es el que hace esto ahora. Continúa. Decidió patrocinar el cristianismo después de levantarse en el edicto de Milán la prohibición de su ejercicio. Pidió entonces al historiador Eusebio de Cesarea que le formara 50 códices de las Sagradas Escrituras cristianas. Dicho sea de paso, 2 de esas copias existen hoy en día y constituyen las copias manuscritas más importantes del Nuevo Pacto, el Code Sinaítico y el Códice Vaticano. El hecho mismo de que la Iglesia hubiera obtenido ahora reconocimiento legal y que por tanto sus escrituras pudieran en lo sucesivo ser copiadas y difundidas abiertamente fue gran paso hacia la final definición del canon neotestamentario, sobre el cual seguía habiendo discusión. Muy bien. De estas 50 copias que mandó a hacer Constantino por medio o bajo la dirección de Eusebio, existen dos. Una fue hallada en el Vaticano, dice Códice Vaticano. ¿Por qué? Porque fue hallada en la biblioteca del Vaticano, guardada allí, y es una de estas copias. Y la otra dice Códice Sinaítico, que ahora más adelante vamos a ver quién fue el descubridor de ese otro códice, dos de los códices más importantes como base para la traducción textual más fidedigna que podemos encontrar hoy. Siguen los desacuerdos. ¿Quién quiere leer, por favor? Hilario de Poitiers, 315 al 367, por ejemplo, parece no aceptar Santiago. Ambrosio de Milán tampoco, ni Judas, segunda Pedro, segunda y tercera Juan.
El canon llamado de Mommsen solo incluye como canónicas las cartas universales, primera y segunda Pedro y las 3 de Juan. En cambio, el llamado Catálogo Claromontano menciona las 7. Los padres latinos de hasta la mitad de este siglo no utilizan Hechos, Santiago, segunda y tercera Juan, segunda Pedro y Judas. Después añaden ya Hebreos a las cartas de Pablo y admiten las 4 últimas universales mencionadas. Cirilo de Jerusalén y Gregorio de Nacianzo emiten sus listas con solo 26 libros. Falta Apocalipsis, que en cambio incluye en la suya Epifanio de Constancia. Todos estos son documentos que sirvieron para la restauración del texto sagrado, porque todos estos han sido estudiosos y personas que han dejado registrados sus descubrimientos o sus estudios. Entonces esto ha servido para lo que hoy nosotros tenemos como la restauración del texto sagrado o la restauración textual. Por eso es que aunque suene aburrido hoy, pero es importante tener en cuenta estas cosas. Porque si no, después preguntan, ¿y cómo sabés vos? Bueno, hay documentos, hay 5.700 manuscritos, que ahora debe haber 5.900 manuscritos que han servido de fuente para la restauración del texto sagrado. Entonces, ¿y cómo se encuentran eso? Y precisamente por todos aquellos que estuvieron de una forma o de otra, sea por oposición o sea a favor, pero estuvieron trabajando a favor del texto sagrado. Por eso es que a veces lo que se nos opone a nosotros, muchas veces es lo que nos fortalece. Atanasio y los 27 actuales. ¿Quién lee, por favor? Atanasio 295 al 373 insiste en la canonicidad de Apocalipsis y su influencia tiene mucho que ver en la final aceptación de este libro. Perdón, ¿ven? Ya Atanasio comienza a defender Apocalipsis para que se incluya en la canonicidad o en el canon bíblico. ¿Ven? En su carta de Pascua 367 da la primera lista de libros formados solo por los 27 actuales del Nuevo Pacto. Por otra parte, menciona como libros autorizados para leerse con fines de instrucción religiosa 2 apócrifos, el Pastor de Hermas y la Didaje, enseñanza de los apóstoles. Ambos de antiguo muy apreciados, como ya hemos visto en su oportunidad. Atanasio llamó los escritos de su lista libros canonizados que se nos han transmitido y que se cree que son divinos. Bien, ahí comienza la defensa, allí hay alguien que comienza la defensa de lo que es el canon bíblico. Atanasio fue considerado también uno de los padres de la iglesia, o mal llamados padres de la iglesia, pero muy importante para la restauración del texto sagrado. Aparece la Vulgata latina. Bueno, acá vamos a entrar en algunos detalles mucho más, no tan técnicos, pero vamos a ir leyendo esto y vamos comentando. ¿Quién lee esta parte? Vos. Aparece la Vulgata latina. La aparición de la Vulgata, cuyo nuevo pacto está formado por los actuales 27 libros, fue un poderoso apoyo a los que de ellos se discutía todavía. Pero es muy notable que San Jerónimo, tradujo del griego al latín, de ahí su nombre, citaba con aprecio el apócrifo Evangelio según los Hebreos, aunque ciertamente no le reconocía canonicidad. Bien, lo aceptaba, pero no lo reconocía como del canon bíblico, ¿sí? Ese Evangelio según los Hebreos, que no es el hebreo que conocemos, ¿sí? Sínodos y concilios.
Para entonces comienza ya el dictamen de los sínodos y concilios. El sínodo de Roma, 382, luego el de Hipona, 397, después el de Cartago, 397, declaran sucesivamente cerrado el canon del Nuevo Testamento, con los 27 libros. La regla 39 de este último establece que, aparte de los escritos canónicos, nada puede leerse en las iglesias bajo el nombre de escrituras divinas. Aparte de los escritos canónicos, es decir, esos 27, nada puede leerse en las iglesias bajo el nombre de escritura divina. Ya se comienza a encaminar el canon bíblico. Vamos a San Agustín y su influencia. La influencia de San Agustín en estas asambleas, sobre todo en las de Hipona y Cartago, fue decisiva, como lo había sido para la inclusión de los deuterocanónicos del Antiguo Pacto en la Vulgata. En su trabajo de doctrina cristiana, da una lista de libros tanto para el Antiguo como para el Nuevo Pacto, que es la misma de Cartago, aunque reconocía diversos grados de autoridad entre ellos. La regla de este sínodo en cuanto a la lectura de los martirios o pasiones de santos es la misma que San Agustín asienta en sus escritos, con tal de que se entendiera que no eran escrituras canónicas. Para él, la canonicidad se establecía por la autoridad de la mayoría de las iglesias cristianas, especialmente de las fundadas por los apóstoles y de las destinatarias originales de las cartas paulinas y de las universales. Bien. San Agustín también fue valioso, o su testimonio también fue valioso para lo que es la restauración del texto sagrado. Autoridad limitada de los sínodos. Pero como la autoridad de las decisiones de los sínodos se limitaba legalmente a la zona que estaba en ellos representada, y en todo caso tardaban en llegar a todos los ámbitos del mundo cristiano de la época, se da el caso de que, a pesar de las decisiones citadas, todavía hacia el año 400, las constituciones apostólicas omiten Apocalipsis en su lista del canon, y en cambio añaden primera y una y dos Clemente. Más extraño es todavía que 3 siglos más tarde, el Concilio de Constantinopla, 691, 3 siglos más tarde, Sí. 691. En No, el estaba 691. pensando, estaba sacando cuenta. Ratificara esa lista. Y es que, a diferencia de las iglesias latinas, las griegas tardaron más en aceptar Apocalipsis. Increíble, ¿no? Porque el Apocalipsis escrito en idioma griego fue más difícil para los griegos aceptarlo que para los latinos. Dice, en el siglo V, cuando aparece entre ellos su primer comentario del Apocalipsis, compuesto por Andrés de Cesarea, y hasta el siglo X se hallan aún manuscritos bíblicos que no lo contienen. Si bien se les encuentran en manuscritos de carácter teológico, de todas maneras, por más que durante tanto tiempo, según hemos visto, Hebreo sería, Sí. Santiago, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan, Judas y Apocalipsis, se consideraron sino como apócrifos, propiamente dichos, si como deuterocanónicos del Nuevo Testamento. Algunos eruditos católicos los llamaban así todavía hoy. Bien puede decirse que para fines del siglo IV habían quedado ya establecidos como final e irrevocable para la gran mayoría de las iglesias el canon de los 27 libros del Nuevo Testamento. Bien. Muy bien. Vamos entonces. Todavía no hay unanimidad. No puede hablarse, sin embargo, ni a estas alturas, de completa unanimidad. Un canon llamado sinaítico del propio siglo IV añade una tercera de Corintios, así como una curiosa carta de los Corintios dirigida a Pablo. La iglesia siria, cuyo origen como tal se fija hacia el año 200, usó hasta fines del siglo V no los evangelios directamente, sino el diatesarón
de Tasiano, del cual se había hecho poco después de su aparición una versión siríaca. Por el mismo tiempo, fines del siglo II o ya en el siglo III, se había vertido a esa lengua Hechos y 15 cartas de Pablo, porque se había añadido a las 14 canónicas una tercera de Corintios. Ujú. Si ustedes observan, hay una carta que le escriben a Pablo, desde Corintio a Pablo, y en el primer capítulo, estoy recordando ahora, en el primer capítulo, fíjense ustedes que dice en el capítulo 1, verso 11 de Primera a los Corintios, porque he sido informado acerca de vosotros, es decir, de los corintios, hermanos míos, por los de Cloé, ¿sí? Como si los de Cloé le hubiesen escrito una carta por lo que estaba pasando en Corintios, ¿sí? Así que pudiese ser que esta carta que está mencionando aquí, pudiese ser que fuese esta. Aparece la Peshita. En el siglo IV, el canon siríaco que compone de estos libros, es decir, 17, pero hacia el año 400 aparece una lista que en vez de Diatesarón da los 4 evangelios y omite Tercera Corintios. Poco antes, o entre 400 y 430, aparece la versión llamada Peshita, a la lengua citada, con los libros de la lista anterior, pero con la adición de Jacobo, Primera Pedro y Primera Juan. En esa época el episcopado sirio prohíbe el uso del diatesarón y se procede a destruir las copias existentes, lo cual se efectuó tan completamente que hasta la fecha no se ha encontrado ni una sola de ellas. Solo se conoce una hoja en pergamino con un fragmento del texto griego original. En el siglo V tiene lugar la división de la iglesia siria en nestorianos al oriente y monofisitas, llamados también jacobitas, al occidente. Los nestorianos adoptaron la Peshita como estaba. Los monofisitas la revisaron a principios del siglo VI y le añadieron Primera y Tercera de Juan, Segunda de Pedro, Judas y Apocalipsis. En la actualidad, la mayoría de las iglesias sirias se apegan a la antigua Peshita, de la cual están ausentes los libros acabados de citar. Bien, la Peshita es aceptada entre las iglesias sirias todavía, pero con algunos faltantes de lo que nosotros llamamos canon bíblico. Canon oficialmente cerrado. El Concilio de Florencia, 1441, ratificó el carácter canónico de los 27 libros, lo cual fue finalmente decretado por el Trento, 1546. Todo esto regía para las iglesias de Occidente o latinas. En cuanto a las iglesias griegas ortodoxas, hubo que esperar hasta 1672 para que, por decreto del Sínodo de Jerusalén, su canon neotestamentario de 27 libros quedara por fin oficialmente cerrado. Y así entramos ya en la época del Renacimiento y la Reforma. ¿Ven? 1772, a partir de allí ya estamos entrando a la Reforma. Lutero y su traducción alemana, o su traducción al alemán. Comienzan a aparecer ahora las traducciones a distintos idiomas. Realmente no queda ya mucho que decir respecto al canon del Nuevo Pacto. Erasmo
En sus ediciones del texto griego de este, se atiene a los 27 libros, aunque ciertamente no ignora la historia del canon con todos los problemas y vicisitudes. En cuanto a Lutero, según Jules Breitenstein, erudito protestante, no habría querido aceptar para el nuevo pacto un canon técnicamente fijado por la Iglesia Católica Romana, sobre todo después de Trento. Habría preferido, y según dicho autor, hasta ensayado, elaborar un nuevo canon, que favoreciera más claramente la doctrina que para él era el pivote de la teología cristiana, la de la salvación por fe. Aunque no fuera así, es bien sabido que el reformador dudaba de la canonicidad de Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis, y no precisamente por razón doctrinal, aunque sin duda Santiago no le simpatizaba por su hincapié en las obras, sino porque en su opinión era dudoso que fueran en verdad apostólicos. Pensaba que en todo caso quedarían mejor al final como un apéndice al nuevo pacto. Los conservó, sin embargo, en su traducción alemana, si bien puso los 3 primeros al final, haciendo compañía al Apocalipsis. La Reforma, no obstante, en todas las formas que adoptó, luterana, reformada, no conformista y demás, mantuvo sin vacilaciones el canon de 27 libros. Lutero siempre tuvo problemas con Jacobo, con lo que se llaman comúnmente Santiago, pero Lutero tuvo siempre una aversión a Jacobo, una batalla. Sin embargo, aceptó claramente Romanos, porque a través de Romanos 1:17 es como él llegó realmente al conocimiento de la verdad, ¿no? Así que eso por un lado. El tesoro más preciado de las 3 grandes ramas de la Iglesia cristiana. En el caso del Nuevo Pacto no hay, por lo tanto, ningún problema canónico entre las 3 grandes ramas de la Iglesia cristiana: la católica romana, la griega ortodoxa y la formada por las demás iglesias de la tradición occidental, no obstante su variedad. El Nuevo Pacto sin que esto signifique en modo alguno el repudio del viejo pacto, constituye su tesoro más preciado. ¿Quién sigue? Hasta aquí la formación de todo el canon del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto. Entremos a la fase final, textos y versiones. Dice: hablamos ya de traducciones de vital importancia en la formación del canon bíblico. A partir de ahora haremos un breve recuento de los textos hallados hasta la fecha y las versiones y traducciones más conocidas. Los textos y las versiones constituyen la materia prima de la disciplina conocida como crítica textual, de la cual hablaremos más adelante. Bien, no confundan estos términos que en algún momento pueden llegar. Alta crítica con crítica textual. La alta crítica es una cosa completamente diferente. La crítica textual es precisamente lo que lleva a hilar fino en cuanto a las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Ahora sí, esto es apasionante. Descubrimientos y hallazgos del Antiguo Pacto. Dice: los textos más reconocidos son los hallados en las cuevas del oeste del Mar Muerto en la primavera del año 1947. Un joven pastor de 15 años de la tribu beduina Taamire, llamado Muhammad
Adib, ¿sería? Adib. Muhammad el lobo, buscando una de las ovejas perdidas, lanzaba piedras dentro de las oscuras cuevas, a solo 13 kilómetros de Jericó, hasta que oyó un sonido desconocido y algo que se rompía. Se animó a entrar y descubrió dentro de una antigua vasija los primeros de muchos manuscritos que luego serían hallados en sucesivas investigaciones arqueológicas. Contienen prácticamente todo el antiguo pacto y algunos libros no bíblicos. Aunque hay mucha información al respecto, no limitamos a decir que estos hallazgos reducen la brecha de unos 1000 años más allá de los llamados textos masoréticos. Esto lo ubica en una antigüedad que data del siglo II a.C. Recuerden, los textos masoréticos son aquellos sobre los cuales todas las traducciones al castellano, al inglés, al francés, al italiano, al portugués, están basadas, lo que es el viejo pacto. Cuando se hallan los manuscritos del Mar Muerto, hoy llamados los rollos del desierto de Judea, eso hace que el texto masorético fue formado entre el año 500 y el 1000 después de Cristo. Pero esto hace retroceder hasta el año 200 o siglo II antes de Cristo. Esto significa que la fidelidad de estos manuscritos en las cuevas de Qumran es mayor que el texto masorético. El texto masorético no es más que es un hebreo masorético. Es como alguien que inventa un idioma. Es hebreo masorético. Pero esos rollos estaban escritos, la gran mayoría, en paleo hebreo, es decir, en un hebreo antiguo. ¿Bien? Ahora sí. Los masoretas. Luego tenemos los textos masoréticos, TM. Los masoretas, literalmente transmisores, sucedieron a los antiguos escribas como custodios del texto sagrado. Estuvieron activos entre el año 750 y 1000 e introdujeron un sistema vocálico y de puntuación al texto hebreo llamado hebreo masorético, que sirvió de base textual para casi todas las traducciones al castellano, al inglés, al portugués y al francés. Los dos manuscritos más conocidos son el Códice de Alepo y el Códice de Leningrado. De hecho, probablemente cuando ustedes vean cualquier traducción o versión bíblica, suele decir basado en el Códice de Leningrado. Muy rara vez dice el Códice Alepo, pero las dos pertenecen a las escuelas de los masoretas. Solo que había dos escuelas en ese momento, en ese tiempo, que una era la de Ben Ayer, la cual el Códice de Leningrado, es probable que el Códice de Leningrado provenga de la escuela de Ben Ayer, y la del Códice de Alepo venga de la escuela de Ben Neftali. Eran dos escuelas con sus generaciones de transmisores o de masoretas. Pero el que ganó mayor terreno y mayor renombre es el Códice de Leningrado, que es llamado texto masorético. Códices. También tenemos los manuscritos descubiertos en una antigua sinagoga de El Cairo a partir de 1890. Algunos manuscritos pueden ser anteriores al siglo IX. El Pentateuco hebreos de los samaritanos, descubiertos supuestamente por los sumos sacerdotes Fines en el 1355, es una copia de la data del siglo XIII, pero la escritura original es del alrededor del siglo II a.C., aunque tienen numerosos desacuerdos con la Septuaginta. Tenemos manuscritos de la Peshitta siríaca fechados
464 después de Cristo y se encuentran en el Museo Británico otros llamados códices también en siríaco, el ambrosiano occidental que se encuentra en Milán, el Codex Siriaque de la Biblioteca Nacional de París del siglo XVII, el Códice B, la Biblia de Bachanán, siglo XII, y 3 manuscritos, ahí necesito ayuda, P, U y E, manuscritos siríacos occidentales del siglo XVII y varios más. Nota: en el siglo IV, cuando la fe cristiana fue declarada religión oficial del Imperio Romano, se produjeron códices de la Septuaginta. Algunos comentaristas consideran que sucedió lo mismo con la Pesita. Bien, perfecto. Este Pentateuco samaritano es una de las 4 fuentes que tenemos para la restauración del texto sagrado. El primero, por supuesto, el texto masorético. El segundo, este Pentateuco samaritano, es decir, samaritano, ¿por qué? ¿Por qué se llama Pentateuco samaritano? Porque en los tiempos de Esdras había por lo menos 2 textos hebreos muy cercanos, muy parecidos. Cuando allí se acuerdan ustedes, cuando Roboam se separa y establece la religión, establece su propia religión en la tierra de Samaria, se roban una de esas 2 copias del texto hebreo original y se la llevan a Samaria. Por eso se llama texto samaritano. Lo único que cambia es que en uno de los 10 mandamientos dice: adorarás a Yahvé en el monte Gerizim. Por eso es que cuando se encuentra con la samaritana el Señor Jesús, la samaritana dice: ¿a dónde adorarán? ¿A dónde debemos adorar? ¿Sí? Porque algunos dicen en Jerusalén, otros dicen en este monte. ¿Cuál era el monte? El monte Gerizim. Lo que pasa es que para separarlos, ¿qué hicieron? Roboam establece la adoración en el monte Gerizim, cuando en realidad el texto decía que tenían que subir a Jerusalén, y así quedó establecido por Yahvé. Por eso es que, bueno, eso es una de las partes que cambia, pero en realidad es una muy buena fuente el Pentateuco samaritano para la restauración del texto sagrado, porque es uno de los más fidedignos. Y el otro es la Septuaginta, es decir, el texto masorético, el texto samaritano, los rollos de Qumran o los rollos del desierto de Judea, y la Septuaginta. 4 fuentes para comparar, para poder hacer la restauración. Son y han sido comparados para poder hacer la restauración completa del Viejo Pacto. Todavía no se ha completado la restauración del Viejo Pacto. La Biblia textual tiene un poco más del 20% de la restauración, pero se va en ese camino quizás para la 5ª edición. Bien. Otras traducciones siríacas. Hay fragmentos de una traducción siríaca palestina cristiana de Jerusalén, una versión del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto, que data de los siglos IV al VI. Esta traducción se hizo de la Septuaginta, destinada a la iglesia melquita, siríaco-palestina. Está escrita en caracteres siríacos
y el idioma es el arameo palestino. Filoxeno de Magog comisionó la traducción de toda la Biblia a partir del griego 508 después de Cristo. Solo quedan fragmentos. Pablo, obispo de Tela, en Mesopotamia, en 617 y 618, hizo otra versión siríaca. Se le conoce como texto siro-hexaplático. Está basada en columnas de la hexapla de Orígenes. La Hexapla de Orígenes. Mesopotamia, por eso dice versión siríaca, porque es en sirio, ¿sí? ¿Qué es Mesopotamia? ¿Qué parte es de Oriente Medio? ¿Cuál es la parte de Mesopotamia? Parecía bien. Claro, entre el río Éufrates y el Tigris, sí. Es donde se ubicaba el huerto del Edén. Eso era Mesopotamia. Acá en realidad tenemos la Mesopotamia, ¿sí? Mesopotamia significa entre ríos. Entonces, por eso es siríaco, porque estaba en idioma sirio. Bien. La preservación del antiguo pacto o viejo pacto, ¿sí? ¿Quién me toca? De las otras traducciones del Antiguo Pacto, la copta está basada en las Septuagintas. Probablemente fue preparada en el siglo III después de Cristo. Hay dos versiones, una en boárico, dialecto del Bajo Egipto, la otra más antigua, saídico, el dialecto de Tebas. Hay muchas y variadas traducciones y versiones del Antiguo Pacto, hallazgos importantes como los rollos del Mar Muerto y el texto masorético. El mejor códice de los masoretas de la escuela Ben Asher se encontraba en Alepto, ahora en Israel. Alepo. 5 generaciones de esta familia parecen haber trabajado en el texto hebreo y bajo la dirección de Aaron Ben Asher. Primera mitad del siglo X después de Cristo. Alcanzó una etapa definitiva. Otra conocida familia fue la de Ben Neftalí, uno de los cuales fue, según parece, contemporáneo de Aarón. El códice Reulim en Karlsruhe es un exponente del método de Ben Neftalí. Algunos institutos teológicos enseñan erradamente que de esta manera podemos mostrar, aunque de forma reducida, que el Antiguo Testamento fue preservado casi en su totalidad en condiciones óptimas. Pero con los avances de los estudios bíblicos queda demostrado que estas dos escuelas masoretas no solo quisieron destruir toda evidencia del Mesías, sino que introdujeron infinidad de errores, añadiduras y omisiones al texto sagrado. Bien, esto es parte de lo que los historiadores o los que han recogido la historia del texto sagrado, principalmente del Viejo Pacto, creían, ¿sí?, que aunque el Nuevo Pacto tenía sus errores, sus añadiduras y todo eso, el Viejo Pacto había sido preservado. Sin embargo, yo añado esto para mostrar que no es así, que el Viejo Pacto estuvo tan manoseado con los errores y añadiduras, e inclusive en aquellas partes donde quisieron eliminar toda evidencia del Mesías, hasta el punto de alterar algunas partes donde habla pura y exclusivamente del Mesías. Ninguna de las dos escuelas, en realidad, ni la de Ben Neftalí ni la de Ben Asher, acertaron con lo que hicieron. Lo que hicieron fue escribir su propio hebreo masorético
porque cuando ustedes leen el hebreo hoy, ustedes van a ver puntitos arriba, puntitos abajo, o son acentos prosaicos, o son puntos diacríticos, que cambian el sentido de la palabra. Claro. Totalmente el sentido de la palabra. Por eso es que tenemos esto. Entonces ustedes van a leer, por ejemplo, en la Reina Valera, o pueden leer en el texto hebreo de un interlineal basado en el texto masorético. Prácticamente todos los interlineales están basados en el texto masorético, y ustedes van a ver los problemas que tienen, los problemas que hay, porque en el texto masorético dice una cosa, pero cuando vas a un texto hebreo puro, sin los acentos prosaicos o sin los puntos diacríticos, te das cuenta que nada que ver una palabra con la otra. Por ejemplo, ustedes van a Génesis 1:14, allí en el texto masorético dice luminarias, pero en realidad en el texto hebreo, original, no decía luminarias, sino que cuando se hallan los escritos de las cuevas de Qumran, no dice luminarias, dice maldiciones. Entonces cambia por un acento o por unos puntos, por esos puntos diacríticos, o por las vocales que le pusieron, que le añadieron, cambia el sentido de la palabra. Entonces, lo que parecía decir luminarias, en realidad son maldiciones. Una cosa es, con simples puntos cambiaron el sentido de la palabra. En hebreo las comas y los puntos no son letras. En el hebreo masorético, en el hebreo moderno, pero en el hebreo antiguo no, porque eran todas consonantes. No tenían vocales. No tenían vocales. De ahí el error de agregarle las letras, o sea, las vocales al nombre de Dios, con llave. Claro. Igual él dijo las comas y los puntos. Pero el Señor no dice que ni una J ni una tilde pasará de esa ley. Y una yod y una tilde. La yod es una letra hebrea. Es como lo que después sonó en el griego como J, y en el castellano se lo escribe como una J. Pero no era así en el hebreo. La yod es yod. Y la yod es una tilde. Apenas es una tilde. Claro. Ese es el tema. Por eso dice ni un punto ni una tilde, o ni una yod. Bien. Traducciones, versiones y hallazgos del Nuevo Pacto. Para mediados del siglo III, Sí. por lo menos parte del Nuevo Pacto ya se habían traducido del original griego a 3 de las lenguas del mundo antiguo: el latín, el siríaco y el copto. A partir de esa época, estas versiones fueron revisadas y ampliadas, y ellas a su vez se convirtieron en fuentes para otras traducciones. Nota: en cada traducción se tropieza con una dificultad. Ninguna lengua puede reproducir otra con absoluta exactitud. Esto es así incluso en el caso de lenguas relacionadas con el griego, tales como el latín o el armenio, y muchos más palpables como la lengua, cuando la lengua es de otra composición lingüística. Por eso es necesario revisar constantemente las traducciones. Existen partes de la Biblia en varios dialectos coptos. Todo el Nuevo Pacto es boáirico, el dialecto del Bajo Egipto y el Delta, casi todos en saídico. El dialecto del Alto Egipto, fragmento considerable en fayúmico y acmímico,
el Evangelio de Juan en subacnímico, hablar de fechas es bastante engorroso. Van desde el siglo III al siglo VII. Hay muchas traducciones, más como provenzales, bohemias, la gótica y la eslona, traducidas directamente del griego en el siglo IV y X, respectivamente. Bien. Así, vieron que a pesar de que no estaban, de que estamos hablando del siglo III, IV, V, hasta el siglo X, había ya muchas traducciones en distintos idiomas, es decir, que la gente no es que se había quedado sin escritura, que era solamente griego y hebreo. Se iba traduciendo en los distintos idiomas. Así que la gente, el Señor nunca se dejó a sí mismo sin testimonio entre las naciones. Papiros, ¿quién lee? Como hay mucha información al respecto y no podemos ver todos los detalles, pasaremos a los manuscritos existentes, que también son muchos, alrededor de 5.000, página 3, y anunciaremos los más reconocidos. Hay distintos materiales, como vimos al principio, comenzando con los papiros. Entre los más importantes de los 88 enumerados del Nuevo Pacto, indicados en la lista de Gregory von Domschut, Alan, con una P en estilo gótico, seguida de un numeral. Se encuentran los siguientes, de los evangelios. ¿Qué sería? Papiro 45. Papiro 45, papiro de los evangelios de Chester Beatty, de Dublín, CA, no sé qué sería. Circa, cerca del 250. El 250 después de Cristo contiene partes exentas de Lucas y Marcos. Extensas, sí, la verdad. De Lucas y Marcos. Algo menos de Mateo y Juan. El papiro 52, John Rylands University Library, Manchester, de 100 al 150 después de Cristo, es el fragmento neotestamentario más antiguo que poseemos. El papiro 66, papiro 2 de Bodmer, Ginebra, 200 a.C., contiene el Evangelio de Juan con algunas lagunas en los capítulos 14 al 21. El papiro 75, papiro, ¿qué sería? Papiro cuarto. Al papiro... décimo cuarto. Cuarto no. Claro, de Bodmer. Me perdí. De Bodmer. Siglo II. Abajo. Siglo II contiene Lucas 3 al 14, Juan del 1 al 15. De los Hechos de los Apóstoles, el papiro 38, 1571 de Michigan Ann Arbor, fechado por algunos en el siglo III, por otros en el siglo IV, contiene Hechos 18 a 27 al 19:6. Al 19:6, 19:12 al 16. El papiro 45 de Chester Beatty, como en el párrafo anterior, contiene partes de Hechos 5:30 al 17:17. El papiro 48 Florencia del siglo III, una sola hoja que contiene Hechos 23:11 al 29. De las epístolas paulinas, el papiro 46, papiro de las epístolas de Chester Beatty, Dublín, 250 después de Cristo, contiene partes considerables de Romanos, Hechos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses, en este orden. De las epístolas católicas, el papiro 72, papiro séptimo al octavo de Bodmer, siglo III o IV, contiene Judá, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, mezclados con escritos apócrifos y hagiográficos, y Salmos 33-34. Del Apocalipsis, el papiro 47, papiro de Apocalipsis de Chester Beatty, Dublín, contiene Apocalipsis 9:10, 17:2. 9:10 al 17:2. Bueno, ustedes verán acá, esto es muy técnico, muy difícil de entenderlo, pero estas son partes esenciales
que han servido, imagínense, pedacitos de acá, pedacitos de allá, Sí. en comparación, para ver las variantes textuales, para poder hacer la restauración del texto sagrado. Qué Entonces, laburo. cada vez esto, claro, o sea, acá hay 5.000, pero 5.000 había hasta donde había el recuento, ahora es 5.700, 5.900 creo que es el último recuento. Y es importante, esto es importante entenderlo para cuando en alguna ocasión alguno de ustedes se encuentre ante una discusión del texto sagrado o de la restauración del texto sagrado, ustedes pueden tener información de el trabajo que los críticos textuales han hecho para poder restaurar el texto sagrado. Y esto es lo que yo deseo, que le den el valor, que ustedes le den el valor a aquellos hermanos que han trabajado tanto, e inclusive algunos no han sido creyentes, pero han sido estudiosos, el valor que le han dado, o sea, que ustedes le den el valor a esos hermanos que han trabajado por tantos años o por tantos siglos para poder darnos a nosotros lo que para nosotros es fácil leer. Pero ellos trabajaron mucho para que nosotros podamos tener esto tan fiel, ¿no? Pergaminos y códices. Pergaminos y códices. El segundo material a considerar es el pergamino, piel de animales, como lo vimos al principio. Se usó hasta que lo reemplazó el papel a fines de Edad Media. En el principio fue en forma de rollo, pero pocos escritos han subsistido de esta forma. Fue el cristianismo el que comenzó a usar la encuadernación en forma de códice, la cual nos es familiar a nosotros. Pero hubo una época en que comenzó a escasear y los manuscritos se solían borrar y volver a usar. A este procedimiento se lo llamó palimpsesto. El más conocido es el códice Efraemi. Rescriptus. Sí, Efraemi Rescriptus. ¿Qué sería? C o 04. Son los códigos con los que se enumeran para poder reconocerlos. Okay. Palimpsesto del Viejo Pacto y el Nuevo Pacto, perteneciente al siglo V, que fue usado de nuevo en el siglo XIII para las obras de Efraemi, el sirio de traducción griega. Este está contado entre los unciales de la lista de Gregory von Dobchust Aland, con letras mayúsculas de los alfabetos latino y griego o con numerales precedidos por un 0. Estos son los unciales más importantes. Bien, explico dos cosas acá. El palimpsesto era principalmente, no se podía hacer prácticamente en papiro, pero sí en pergamino porque era de piel de animal. Entonces, cuando comenzó a escasear, se borraba y se volvía a escribir encima. El palimpsesto, uno de los palimpsestos más famosos es el de Efraimi el sirio, supuestamente un predicador o un pastor, que a la falta de papel o a la falta de dónde escribir, borraba y volvía a escribir encima. ¿Qué sucede? Con la tecnología de hoy pudieron descubrir que debajo de la escritura que tenía era un documento muy valioso, porque de allí se pudieron hacer restauración de distintos libros o de distintos párrafos de la Biblia. ¿Cómo hicieron? Descubriendo que debajo de la escritura había otra escritura que había quedado marcada. Entonces, eso es un documento. Y así, hoy en día se han encontrado algunos palimpsestos que no tienen nada que ver con lo bíblico, pero que lograron descubrir documentos o cosas que quizás parecían desconocidas o ocultas,
pero se lograron descubrir por medio de esos palimpsestos. Se saca por medio de la fotografía y de un tratamiento, es como si la escritura que estaba abajo aparece y trae a la luz la información que había sido borrada. Eso se podía hacer en el cuero o en la piel porque se podía borrar. En el papiro no se podía hacer porque se rompía, ¿no? Pero eso se hacía por falta de papel en algún momento. Continúa. Y unciales, la diferencia entre los códices unciales y los códices minúsculos es que los unciales se hacían todos, son los más antiguos y se hacían todos con letra mayúscula. Todos escritos con letras mayúsculas. Y los minúsculos se hacían con letra minúscula. Por eso se llaman unciales y minúsculos. Estos son los unciales más importantes. 1. El Códice Sinaiticus 001. Manuscritos del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto perteneciente al siglo IV, además de su texto intrínsecamente importante. Contiene una serie de correcciones hechas en el siglo VI que probablemente haya de relacionar con el trabajo crítico de Pánfilo de Cesarea. Hay un detalle importante que no podemos pasar por alto, y es que este códice fue descubierto por Lobegot Friedrich Constantin V Tischendorf en 1859 en el monasterio de Santa Catalina, en el monte Sinaí. Es uno de los documentos más fieles y antiguos del Nuevo Pacto. Nota: Tischendorf fue quien también a la edad de 25 años descifró el Códice de Efraemi mediante productos químicos. ¿Ven? El Códice Efraimi o el Efraimi Rescriptus fue descifrado precisamente por Tischendorf cuando él tenía 25 años y descubrió que debajo de eso había un documento valioso de las Sagradas Escrituras. Y Tischendorf fue el que descubrió lo que hoy nosotros tenemos como códice o Codex Sinaiticus, porque fue hallado en el templo de Santa Catalina al pie del monte Sinaí. ¿Bien? Y eso es una de las dos copias que tenemos originales de los 50 que mandó a hacer Constantino por medio de Eusebio. ¿Bien? 2. El Códice Vaticanus B o 03, manuscrito de contenido similar, pero al que le falta la última parte del Nuevo Pacto, desde Hebreos 9:14 hasta el final de Apocalipsis. Ambos manuscritos probablemente sean de origen egipcio. 3. El Códice Alexandrinus A o 02, manuscritos del siglo que contiene el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, probablemente de origen constantinopolitano. 4. El Códice Efraemi Rescriptus C o 04, del cual hemos hablado. 5. El Códice Besae Cantabrigiense D o 05, del siglo IV o V y de origen incierto. Las sugestiones van desde la Galia hasta Jerusalén. Presenta un texto griego en la página de la izquierda, un texto latino a la derecha y contiene un texto incompleto de los Evangelios y Hechos, con unos cuantos versículos de 1 Juan. 6. El Códice Washingtonianos. Códice Freer W o 032, probablemente del siglo IV, que contiene los Evangelios en los que el tipo de texto varía considerablemente de lugar a lugar. 7. El Códice Coridetianus Q o 038, que resulta imposible fechar, ya que aparentemente fue escrito por un escribiente no acostumbrado al griego, probablemente de origen georgiano. Al parecer, el manuscrito copiado por él es un uncial tardío del siglo X. 8.
El códice Laudianus, EA, EA 08. manuscritos grecolatino de Hechos perteneciente al siglo VI o VII. 9, 10, 11, los códices Claromontanus, Boernerianus, Augiensis, G. Paul o 06, G. Paul o 012, F. Paul o 010. Grupo de manuscritos grecolatinos, el primero del siglo VII, los otros dos del siglo IX, que contienen las epístolas paulinas. 12. El códice Eutalianus, H. Paul o 015, manuscrito del siglo VII, muy fragmentado y disperso, que contiene las epístolas paulinas relacionados según un colofón, Es decir, nota agregada. con un manuscrito de la biblioteca de Pánfilo de Cesarea. Muy bien, llegamos hasta acá entonces. Llegamos hasta aquí. En la próxima comenzamos con hagamos un recuento. Muy bien.